¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, Mm, doctor, sí se lo escucha. Ya, ok. Bueno, gracias por el tiempo. Vamos a avanzar un poco vamos a hacer un tema que es el tema de virus respiratorio, ¿no? Que estaba pendiente de la anterior clase, ¿ya? Entonces voy a proceder a compartir mis diapositivas. Un minutito. Si hay problemas con la presentación y se corta, me escriben por favor a la delegada al WhatsApp, ¿ya? Sí, doctor, no se preocupe. Ya. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a hablar acerca de lo que son los virus respiratorios. Es un grupo ya. Los virus, bueno, dentro de lo que son las enfermedades infecciosas, pues no, de los síndromes clínicos, probablemente lo que más frecuentemente van a ver son las infecciones respiratorias, ya sea de vías respiratorias altas, como las faringitis, las otitis, sinusitis, o de vías respiratorias más bajas, como bronquitis, neumonía, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las infecciones respiratorias no son debidas por agentes bacterianos, sino son debidas por agentes virales, ¿ya? Entonces, por eso la importancia del tema, ¿no? De conocer algunos de estos virus que producen infección respiratoria. Vamos a hablar de los dos más importantes, como podríamos decir, que es el de la influenza y el COVID, ¿ya? Entonces, bueno, el COVID, como ustedes saben, pues por el tema de la pandemia, ha sido pues ha cobrado mucha importancia, ¿no? En los últimos años. Entonces, como podemos ver en la primera parte, ¿no? Se estima que las enfermedades respiratorias comprenden del 75 al 80% de la morbilidad aguda en Estados Unidos, de las cuales el 80% son de origen viral, como pueden ver, ¿no? O sea, no es muy frecuente que sean bacterianas. Se calcula que un individuo desarrolla en promedio 3 a 4 episodios al año de estas infecciones respiratorias, la cual la incidencia varía inversamente con la edad, o sea, a mayor edad hay menos frecuencia de infecciones respiratorias, probablemente pues por la maduración del sistema inmune, pero la morbilidad es mayor en la población adulto mayor, o sea, los mayorcitos que se enferman, a pesar de que sean cuadros virales, pues se complican, ¿no? Los virus que principalmente causan enfermedad respiratoria aguda son virus de la influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, coronavirus, adenovirus, rinovirus, metaneumovirus y bocavirus, ¿no? Son los virus que más frecuentemente se asocian a estos cuadros. Nosotros vamos a hablar de los dos que son los que más impacto tienen en nuestra región, que es el virus de la influenza y el coronavirus, ¿no? Poseen un periodo de incubación corto de 1 a 4 días, se transmiten la mayoría de ellos, ¿no? Se transmiten de persona a persona mediante gotas respiratorias o mediante el contacto con secreciones nasales o conjuntivales contaminadas. Se asocian a un riesgo incrementado de sobreinfección bacteriana, ¿no? ¿Cuál es lo importante acá? Aquí, esta diapositiva es para poder explicar un poco la importancia de esto. Como pueden ver acá, existen dos tipos de métodos de transmisión de las enfermedades respiratorias, ¿ya? Tenemos lo que son los aerosoles y lo que son los droplets o gotas respiratorias, ¿ya? No son lo mismo. Como dice acá, los aerosoles tienen un diámetro, algunos de menos de 5 micras y otros de 5 a 100 micras, ¿no? Como pueden ver aquí en el gráfico, estos aerosoles pues tienen una capacidad de permanecer en el aire o flotar, entre comillas, más allá de 1 metro de longitud, ¿no? Y pueden estar en el aire por varias horas, ¿no? Y la ventaja de este tipo de transmisión es que al ser inhaladas, las gotitas más pequeñas, o sea, las partículas menores de 5 micras, van a llegar directamente a los alvéolos, ¿no? Entonces son más contagiosos. Un ejemplo de transmisión de esto es la tuberculosis, pero también hay otros virus como el virus del sarampión, por ejemplo, ¿ya? Los aerosoles, ¿ya? Entonces son partículas más pequeñas que fácilmente pueden penetrar en la vía respiratoria
Las partículas más grandes de 5 a 100 micras son un poco menos eficientes. ¿Por qué? Porque por el tamaño tienden a pegarse más fácilmente a lo que es el epitelio respiratorio, de manera que son eliminados o en términos, o por decirlo de otro modo, aclarados, ¿no? Por el sistema o por el movimiento mucociliar, ¿ya? Luego tenemos lo que son las gotas respiratorias, ¿no? Que pueden viajar menos de 1 metro, ¿no? O sea, son más pesadas, como pueden ver acá en el gráfico, caen más rápidamente, no duran ni 5 segundos en llegar al suelo, ¿no? Y no pueden ser inhaladas. Entonces, estas gotas respiratorias, o los virus que se transmiten por las gotas respiratorias, ¿cómo se transmiten? Se transmiten a través de fomites, ¿no? Superficies contaminadas, ¿no? Por ejemplo, una persona que estornuda y se cubre con la mano y no se lava la mano y toca a otra persona o le da la mano y la otra persona se toca la cara, la conjuntiva o las fosas nasales, adquiere de esa manera el virus, ¿no? Esa es la transmisión por fomites o por, como puedan decirlo, por cuerpos extraños, ¿no? Vamos a hablar primero acerca del virus de la influenza, que es uno de los virus más interesantes, ¿no? En general, el influenza se divide en 3 grupos, A, B y C, ¿no? Estos 3 tipos de virus, todos infectan, de los cuales los grupos A y B producen enfermedad más severa. El tipo A es el más variado porque es varios subtipos, ¿no? Basado en las variaciones de las moléculas o de las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa. Son virus con envoltura, helicoidales, ¿no? RNA en sentido negativo que replican el núcleo. Se transmite por gotas respiratorias y su periodo de incubación es aproximadamente 2 días, es rápido, ¿no? Su principal mecanismo de patogenicidad es que afecta a las células ciliares respiratorias, ¿no? A nivel estructural y también producen disfunción de ellas, ¿no? La enfermedad inicia rápidamente con fiebre, dolor muscular, escalofríos, luego los síntomas respiratorios como rinitis, fiebre, dolor muscular, cefalea, tos y ocasionalmente distrés respiratorio. El cuadro dura entre 3 a 5 días, ¿no? La recuperación completa puede tomar hasta 2 a 6 semanas y ocasionalmente pueden desarrollar otras complicaciones como neumonía viral, encefalitis, miositis y miocarditis, ¿no? Probablemente la complicación más frecuente sea pues las neumonías, ¿no? La complicación más frecuente es la neumonía bacteriana por sobreinfección, ¿ya? Es prevenible por vacunación anual, ¿no? Influenza pertenece al grupo de los ortomixovirus, ¿no? Que son virus de tipo RNA negativo, helicoidales con envoltura. Se clasifican en 3 tipos, principalmente, ¿no? Como mencionamos, A, B y C, basado en las diferencias de los antígenos de sus ribonucleoproteínas y matriz, ¿no? El tipo A es el más estudiado porque está involucrado en epidemias, son los que causan la enfermedad más severa, no se olviden, ¿ya? El tipo A es el más peligroso, infecta una gran variedad de especies y tienen una gran tendencia a cambios de sus antígenos, ¿no? A diferencia del tipo A, el tipo B es antigénicamente más estable, o sea, quiere decir que tiene menos variación. E influenza C se caracteriza por producir una enfermedad más leve, ¿no? Aquí podemos ver en el gráfico. Esta es la estructura del virus de la influenza. ¿Por qué lo consideramos? Porque podemos ver acá que el virus tiene una envoltura, ¿no? Como pueden ver acá, y se expresan 2 proteínas, que es la proteína neuraminidasa y la proteína hemaglutinina. Ya, no se olviden eso. Neuraminidasa, hemaglutinina, tienen otras proteínas estructurales como la M2, y otra característica es que el ADN del virus está fragmentado o segmentado, tiene 8 segmentos, como pueden ver acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. Y cada segmento, como pueden ver acá en el gráfico de la derecha, codifica un grupo de proteínas, ¿no? Por ejemplo, este segmento, el 3, codifica la hemaglutinina, el otro segmento codifica la neuraminidasa, otras proteínas estructurales de tipo PB2, PB1, ¿no? Acá en el gráfico inferior es más o menos una ampliación de las cadenas de ADN que están dentro del núcleo, ¿no? Entonces se ve la estructura interna de cómo este ADN está envuelto por proteínas especiales, ¿no? Entonces eso no hay que olvidar.
Como dice acá, poseen RNA en sentido negativo, ¿no? Segmentado. Para los tipos A y B son 8 segmentos y para el tipo C son 7 segmentos, ¿no? En la parte externa de la envoltura posee las glicoproteínas, ¿no? Hemaglutinina, neuraminidasa, y la parte interna la proteína de la matriz, que es esta de acá, ¿no? Que es la que conforma la cápsula, ¿ya? O la cápside, mejor dicho, perdón, la cápside, ¿ya? Entonces no se olviden, tiene una envoltura, es como todos los virus respiratorios, los que se transmiten por contacto, por gotas respiratorias o aerosoles, tienen una envoltura, ¿ya? Y en el interior se encuentra la cápside, ¿ya? ¿Cuál es la función de la hemaglutinina? Posee la capacidad de aglutinar los hematíes de ciertas especies, pero en el ser humano se une al ácido ciálico o sus receptores en la célula huésped, ¿ya? Entonces, el receptor para el virus de la influenza, no se olviden, es el ácido ciálico, que se encuentra en las membranas de las células respiratorias, del epitelio respiratorio, ¿no? La neuraminidasa actúa escindiendo el ácido ciálico terminal, destruyendo al receptor, previniendo la superinfección o agregación de partículas virales. Es muy importante para la liberación de las nuevas partículas virales de las células infectadas y evita la acción del receptor de mucoproteína en las secreciones respiratorias, que evitaría el pasaje del virus a la célula huésped. Entonces tiene dos funciones: elimina los receptores de ácido ciálico una vez que la célula ha sido infectada y evita la acción del receptor de mucoproteína, evitando que el virus entre en la célula huésped. Entonces, ¿cómo es esto de evitar la superinfección? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando una célula se infecta por el virus de la influenza, al eliminar sus partículas virales, entonces corre el riesgo de que la hemaglutinina se una a los receptores dentro de en la misma célula infectada. Entonces, lo que generaría es que de nuevo el virus ingresara a esta célula infectada, lo que evitaría que el virus se disemine fácilmente. Entonces, lo que hace esta proteína es que al momento que se produce la infección y se están ensamblando los viriones, esta neuraminidasa lo que va a hacer es eliminar esos receptores de ácido ciálico que se encuentran en la superficie de la célula huésped, de manera que cuando se eliminan los viriones no se van a unir a los restos de ácido ciálico que están en la membrana celular, sino van a tener afinidad por el ácido ciálico de las otras células, ¿no? De las células contiguas que están sanas, ¿no? Entonces, esa es la función de esta proteína, ¿ya? Neuraminidasa. Bueno, acá podemos ver, ¿no? Los segmentos de RNA. Este es un cuadro solo como referencia, ¿no? No va a entrar en el examen, no se preocupen, que te ayuda, a tener un panorama más amplio de cómo se distribuyen, ¿no? Los diferentes componentes del material genético de influencia, el que posee gran importancia epidemiológica, posee una gran habilidad para desarrollar subtipos a través de los procesos de mutación e intercambio de genes completos entre cepas en clínica y epidemias, llamado reordenamiento. ¿Ya? Estos procesos de reordenamiento dan lugar a cambios antigénicos llamados derivas antigénicas o drift, mutación, o salto antigénico o shift, llamado reordenamiento o recombinación. Entonces no se olviden, cuando el cambio antigénico, o sea, cuando la variación en las proteínas del virus es leve o no es muy grande, se le llama deriva antigénica o drift, ¿no? Y cuando la variación es muy grande, se le llama salto antigénico o shift, ¿ya? Se reconocen 18 subtipos de hemaglutinina y 11 subtipos de neuraminidasa de la influenza A que circulan en aves y mamíferos, constituyen un reservorio de genes que pueden reorganizarse o mezclarse con cepas del ser humano. Esa es otra característica del virus, que pueden tener la capacidad de mezclarse y con otros virus influenza que afectan al ser humano y poder infectar al hombre, ¿no? En el hombre cobran importancia las hemaglutininas H1, H2 y H3, que son los que afectan al hombre, y las neuraminidasas N1 y N2. Los subtipos mayores son designados de acuerdo a los antígenos H y N, ¿no? Por ejemplo, H1, N1, H3, N2, y puede haber diferencias antigénicas en cada subtipo, ¿no? Por ejemplo, aquí la nomenclatura la es un poquito complicado, es la variedad A. Texas es la ciudad donde se encuentra el virus, y las otras son otras clasificaciones, ¿no? Del subtipo H3N2, ¿no? Igual hay otra cepa en Bangkok, ¿no? De tipo H3N2. Como pueden ver, a pesar de que hay ya variación de subtipos, ¿no? De mayores H1, N1,
H1N2, H2N1, por ejemplo. También vamos a tener variaciones dentro de cada subtipo, ¿no? Estas variaciones dentro de cada subtipo, pues, son pequeñas variaciones más sutiles, ¿no? Pero de todos modos es como que a nivel antigénico fuera otro nuevo virus. Por lo tanto, la inmunidad previa a los otros cepas no funciona en este caso, ¿no? Los cambios antigénicos involucran involucran antígenos H y N, y también de los genes estructurales y no estructurales pueden ser una o varias mutaciones. Estas mutaciones son causadas porque la enzima ARN polimerasa viral carece de capacidad de corrección, ¿no? Tiene muchas fallas, ¿no? Entonces, las derivas antigénicas, ¿no? O llamados, DRIF antigénicos, se producen cada año, ¿no? Son estacionales. En cambio, los saltos antigénicos, ¿no? O SHIF, ¿no? Que son cambios mucho más profundos, no se sabe en qué momento puedan aparecer, ¿no? Entonces aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Entre DRIF antigénico y SHIF antigénico, o deriva antigénica y salto antigénico, ¿ya? En el caso de la deriva antigénica, como pueden ver acá, tienes una cepa ¿no? de un virus de la influenza. Como pueden ver, las proteínas de la superficie, en este caso el antígeno H, la hemaglutinina, tiene esta forma, ¿no? De púa o de espina con color morado, ¿no? Cuando se produce el DRIF antigénico o ¿no? O mutación, ¿no? O deriva antigénica, lo que va a pasar es que la mutación en la enzima de la polimerasa va a hacer que cambie el gen, ¿no? Uno de los 8 genes cambia en un fragmento y ese fragmento puede afectar a la neuraminidasa. Entonces, como pueden ver, hemaglutinina. Esta hemaglutinina ya no es del color violeta completamente, sino tiene una franja de color amarillo o dorado, ¿no? Entonces, esta franja ya hace que la molécula se comporte, o esta proteína se comporte, sea un antígeno distinto. Entonces ya no va a ser reconocida por el sistema inmune. La variación es sutil, ¿no? Porque el resto del virus sigue igual, ¿no? Puede ser que ocurra una nueva mutación, ¿no? Y el resultado de esta nueva mutación va a ser que, por ejemplo, haya otra variación y ya, por ejemplo, la proteína ya tenga 3 fragmentos distintos, ¿no? El inicial de color morado, el de la primera mutación, que es el de color amarillo, y el de la segunda mutación, que es de color celeste, ¿no? Entonces van a ver que el virus en todo lo demás es igual, pero a nivel antigénico, en la superficie, su hemaglutinina es distinta, ¿no? Entonces, esos son los de las derivas antigénicas, ¿no? Que ocurren cada año, ¿ya? Por eso es que cada año siempre va a haber brotes de influenza, ¿no? Porque el virus cada año va cambiando, ¿no? Y en el caso del salto antigénico o SHIF antigénico, como pueden ver acá, es una combinación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un virión de influenza de un animal y un virión de influenza humano. En una misma célula huésped pueden coexistir o coinfectar, y lo que va a producirse es que se generen, pues, mutantes, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, las hemaglutininas, ¿no? De la influenza del animal son de color dorado, amarillo, y las hemaglutininas del huésped humano son de color morado. Entonces, cuando ven aquí en el resultante de este reordenamiento, van a ver que uno de los genes que pertenecía al animal ha pasado al virus animal, ha aparecido en el virus del hombre y viceversa, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, ya el virus, uno de los virus va a expresar, ¿no? Las espículas o las hemaglutininas del animal, ¿no? Del virus que infecta a los animales, como pueden ver acá, y comparte ¿no? Pueden ver acá las estructuras verdes iniciales que se mantienen, ¿no? Entonces, lo que ha variado es la proteína hemaglutinina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, también es otro nuevo virus, pero que ya no tiene casi nada de similitud con el anterior, ¿no? Porque sus proteínas externas de hemaglutinina son diferentes, ¿no? Igual, del mismo modo, podemos ver acá que el virus procedente del animal ha adquirido el gen del virus humano, y sus proteínas externas, las hemaglutininas, han cambiado, ¿no? Ya no son de color amarillento, sino son de color morado. Entonces, este virus ya es un virus totalmente distinto desde el punto de vista antigénico,
¿no? Entonces, eso es el salto claro, este es el salto antigénico o shift antigénico, ¿ya? Entonces, como pueden ver, acá la mutación es más sutil, la proteína todavía conserva un poco de su estructura, pero en cambio acá la célula ya cambió totalmente las proteínas de maglutinina de su superficie, ¿no? Entonces, este último cambio que estamos viendo, el shift antigénico es el responsable de las pandemias, ¿no? De los cuadros graves de influenza. Aquí podemos ver, ¿no? Saltos antigénicos mayores asociados con influenza en pandemia o con pandemia de influenza, ¿no? De 1947 al 2009. En 1918, por ejemplo, apareció el H1N1 de tipo A, el 47 de tipo A con el subtipo, ¿no? FM1, ¿no? Y así aparecían en otros países variaciones, ¿no? De H2N2 en Singapur, H3N2 en Hong Kong, en Rusia volvió a aparecer en 1977 el H1N1, ¿no? El último es el de 2009 con H1N1, que es una nueva pandemia, ¿no? De H1 originada desde México y seguida por una diseminación en todo el suroeste de Estados Unidos, ¿no? Epidemiología, el hombre es el principal hospedador y la enfermedad respiratoria severa es la manifestación primaria de la infección. Estos virus relacionados con el hombre circulan en mamíferos y aves también, ¿no? Pero ojo que el hombre es el principal hospedero. Las pandemias de influenza tienen alta mortalidad, han sido descritas desde el siglo XVI, siendo las más severas en 1743, 1889 a 90, 1918 a 19, que es la gripe española, en 1957 a 58, que es la gripe del Asia, del 68 al 69 la gripe de Hong Kong, la gripe rusa en el 77, la gripe porcina en el 2009 al 2010, ¿no? Entonces, como pueden ver, todos estos, en cada uno de estos brotes, la mortalidad se ha contado por millones, ¿ya? Se reportan anualmente 1 billón de casos y 290,000 a 650,000 muertes a nivel mundial. En Estados Unidos, solamente en Estados Unidos hay 36 a 45 millones de casos, ¿no? Con 22,000 a 61 muertes al año. Entonces, como pueden ver, pues es una enfermedad bastante importante, ¿no? Los meses de invierno permiten al virus sobrevivir más tiempo en el ambiente, modo de transmisión más común, propagación directa de gotas, ¿no? Los brotes epidémicos de influenza A ocurren cada 2 a 3 años y los de influenza B cada 4 a 5 años, ¿no? Típicamente las epidemias se desarrollan entre 3 a 6 meses y pueden afectar al 10% de la población. El exceso en la mortalidad y el ausentismo escolar y laboral son indicadores de la epidemia, ¿no? Entonces, indirectamente podemos ver si hay mayor ausentismo escolar o laboral. Muchas personas se han infectado por esta enfermedad, ¿no? Entonces, no solo es la mortalidad, sino también es las consecuencias directas sobre la productividad, ¿no? El ausentismo hace pues que económicamente no haya menor producción en un país, ¿no? Los virus humanos son muy sensibles a las condiciones ambientales. Los virus de la gripe aviar, que es el H5N1, mantienen su infectividad varias semanas fuera del huésped, ¿no? Se ha visto que en los animalitos, por ejemplo, la transmisión puede ser fecal oral o por transmisión entre de secreciones respiratorias, ¿no? Patogenia. A partir de las gotas respiratorias, el virus tiene predilección por el tracto respiratorio, por la presencia de los receptores, ¿no? El ácido ciálico. Se multiplican en las células ciliadas respiratorias, produciendo daño estructural y funcional, como mencionamos, ¿no? Raramente hay una viremia, o sea, no es como en otros virus que hablamos, ¿no? De que inicialmente el virus pasa al torrente sanguíneo. Generalmente todo el proceso es a nivel local. Se altera la síntesis proteica y de ácidos nucleicos, libera enzimas hidrolíticas lisosómicas y hay descamación y esfacelación de la mucosa respiratoria, o sea, hay pérdida de las células ciliadas y aumento en la producción de moco, lo que va a conllevar pues a una mayor susceptibilidad a las complicaciones. Se produce un infiltrado inflamatorio localizado constituido por mononucleares. El daño puede perdurar entre 2 a 10 semanas, ¿ya? El daño tisular permite la invasión bacteriana o la zoonoinfección, que es común o más común que en otros virus, que es dada por Staphylococcus y neumococo. Aquí podemos ver, ¿no? Cómo es la patogenia del virus de la gripe A, ¿no? O influenza A.
Acá tenemos las flechas grandes son los principales contribuyentes a la patogenia del síndrome gripal, las flechas continuas delgadas, la respuesta inmunitaria, y las flechas entrecortadas son los cuadros menos frecuentes. Entonces tenemos aquí en el primer recuadro inoculación del virus por aerosoles. Estos aerosoles van a replicar en las vías respiratorias, se va a producir descamación de las células secretoras de mucosidad y ciliadas, ¿no? Lo que mencionamos, y esto va a conllevar al síndrome gripal, ¿no? Ahora, para que se produzcan, ¿no?, las manifestaciones clínicas, también interviene el sistema inmunológico a través de las respuestas de linfocitos T y la inducción del interferón, que lo que van a hacer es, pues, tratar de combatir el virus, ¿no? Pero van a generar inflamación, ¿no? Todo eso va a configurar el síndrome gripal. Las respuestas de anticuerpos no participan inicialmente en la enfermedad, posteriormente van a dar lugar a la protección futura, igual que las respuestas de linfocitos T, ¿no? En las líneas punteadas podemos ver, ¿no?, que como cuadros menos frecuentes puede haber una infección bacteriana secundaria que lleve a una neumonía o una neumonía vírica primaria o afectación del sistema nervioso central y de la musculatura, ¿no? Ya mencionamos miocarditis, miositis, encefalitis, ¿no? Pero como les digo, son complicaciones raras, ¿no? Mientras más alejado está, más raro. La inmunidad contra el virus de la influenza, ¿no? Participa la inmunidad celular, los interferones que activan a las células natural killer y luego los linfocitos T citotóxicos que producen la lisis de las células infectadas, ¿no? No se olviden eso. También tiene que ver con la colaboración de los interferones. Posteriormente participa la inmunidad humoral y los anticuerpos más activos son los dirigidos contra la hemaglutinina. Ya no se olviden, la hemaglutinina, que es la proteína que se une al receptor en la célula huésped, ¿no? Las derivas y saltos antigénicos permiten evadir la respuesta inmunitaria en las reexposiciones, ¿no? Cuadro clínico, influenza A y B producen enfermedad más severa, ya lo mencionamos, el tipo C una enfermedad más débil, pero en incubación de 1 a 4 días, y los síntomas de inicio abrupto son fiebre, mialgia, cefalea y escalofríos. En 6 a 12 horas se alcanza la máxima severidad y se desarrolla una tos seca, los síntomas persisten 3 a 5 días y la mejoría se logra en 1 semana. Puede persistir la tos, fatiga, debilidad inespecífica que dura aproximadamente 2 a 6 semanas, como un síndrome post-COVID, más o menos, ¿no? Algunos casos pueden progresar a neumonía, ¿no? Puede ser neumonía viral simplemente o también puede ser neumonía bacteriana, ¿ya? Por sobreinfección. Y en niños se puede producir el síndrome de Reye, que es hepatitis grasa más edema cerebral. Esto ocurre cuando al paciente con cuadro respiratorio se le da aspirina. Por eso es que en niños está contraindicado el uso de aspirina, ¿ya? Por el fenómeno de Reye. Aquí en este cuadro es la evolución cronológica de la infección por el virus de la gripe A, ¿no? Acá dice, ¿no? El clásico síndrome gripal aparece en la fase precoz, después puede producirse una neumonía como consecuencia de patogenia bacteriana, vírica o inmunopatogenia. Entonces aquí en la parte superior del cuadro podemos ver lo que son la patogenia, ¿no? El primer evento de la patogenia es la inducción del interferón, que más o menos ocurre a los 2 días. Luego viene la respuesta inmunitaria celular por encima de lo normal, que ocurre más o menos al 5.º día, y las alteraciones anatomopatológicas de la vía respiratoria al 8.º día, ¿no? Como pueden ver. A nivel de laboratorio, el virus se puede detectar en las secreciones respiratorias en los primeros 7 días, 8 días aproximadamente, ¿no? Y luego posteriormente vamos a ver el aumento de anticuerpos específicos, también más o menos a partir del 7.º u 8.º día, ¿no? Todos con C acá, ¿no? Con respecto al cuadro clínico, al inicio hay una enfermedad pseudogripal asintomática y luego viene una fase de convalecencia, ¿no? El periodo de incubación durará, como mencionamos, de 1 a 4 días, ¿no? A partir del 6.º, 7.º día aproximadamente, ya empieza lo que es la infección bacteriana secundaria. Entonces, como moraleja queda que en los primeros 7 días podemos encontrar el virus en las secreciones respiratorias. A partir de los 7 días hay un incremento de anticuerpos específicos contra el virus y a partir del 6.º día ya podemos entender lo que es la infección bacteriana, ¿no? Sobreagregada, ¿no? Entonces, para poder tratar de simplificar un poco esta parte. Hay 3 vías por las cuales el virus de la influenza puede causar la muerte,
¿no? Enfermedad subyacente con descompensación, por ejemplo, pacientes con enfermedad cardiopulmonar crónica son más susceptibles a los cambios del virus que produce el virus y eso puede generar, pues, eso puede generar una mortalidad, ¿no? Luego tenemos la sobreinfección bacteriana y finalmente la progresión directa rápida que se ve en pandemia, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay tantos casos en pandemia y dentro de los cuales, de esa gran mayoría de casos, va a haber algunos casos en los cuales el virus directamente va a producir una progresión rápida de la enfermedad, ¿no? Y si no se recapta rápidamente el paciente, pues tiene alto riesgo de mortalidad. La complicación más importante es la sobreinfección bacteriana como neumonía o bacteremia, ¿no? Están involucrados los gérmenes de tipo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Ya no se olviden, Streptococo, Estafilococo y Haemophilus influenzae, ¿ya? Ya pensé que eran ustedes, perdón. Dentro de las complicaciones extrapulmonares, ya hemos mencionado que puede afectar al tejido muscular, puede producir miositis, miocarditis, encefalitis, síndrome de shock tóxico cuando hay complicaciones graves, el síndrome de RY, que ya dijimos que es cuando al niño le das aspirina, y también se ha visto síndrome de Guillain-Barré asociado a Haemophilus influenzae, ¿ya? Factores de riesgo para complicaciones: menores de 2 años, mayores de 65 años, pacientes con problemas respiratorios crónicos, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedades hematológicas y metabólicas, por ejemplo, diabéticos, ¿no? En hematológicas, obviamente las leucemias, trastornos neurológicos, inmunosupresión, obesidad extrema y embarazo, ¿no? Entonces, esos son los grupos con factores de riesgo para la enfermedad. ¿Cómo haces el diagnóstico de influenza? Se obtiene la muestra por hisopado nasofaringio, nasal y faringio y se prefiere la primera técnica, o sea, hacer un hisopado conjunto nasofaringio, ¿no? Primero en la nariz y luego en la orofaringe porque tiene un mejor rendimiento, ¿ya? Se puede realizar el cultivo viral, serología, pruebas antigénicas y moleculares rápidas, inmunofluorescencia o reacción en cadena de la polimerasa. Ajá, Así. la marca. Sí, sí. ¿Aló? ¿Sí? No, pero sí, Tu audio, Carol, tu audio. Carol. ya todo ¿Algún comentario? No, doctor, se le activó el audio, creo. Ya, silenciando entonces. Voy. Para la detección ahora, ¿cuáles son las pruebas que más se utiliza? Por eso les he puesto acá en negritas. Las pruebas antigénicas y las moleculares rápidas son las pruebas de elección, porque son las más rápidas de hacer, ¿ya? Pero no todas las pruebas te ayudan a detectar, pues, qué tipo de influenza es el que está circulando, si es H1N1, H2N3. Por si quieren saber eso, se emplea detección de subtipos específicos de influenza a través de PCR, ¿ya? PCR-RT. Por eso es que a veces es muy difícil, ¿no? Cuando hay brote de influenza, la prensa dice, pero ¿cuál es el que está circulando? Y el Ministerio de Salud dice que se está investigando. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer las PCRs para varios tipos de influenza. No es solo que hay una PCR y te va a decir todos los tipos, no. Se van probando diferentes marcadores o como dicen primers, ¿no? Para poder detectar los diferentes subtipos, ¿no? Entonces, por eso es que a veces demora, ¿no? Estas pruebas, pues, no son rápidas, ¿no? Te demoran 2 días, 3 días, ¿no? Por cada variedad del virus, ¿no? Los test de anticuerpos son útiles sobre todo para estudios epidemiológicos, ¿no? Para saber cuánta gente ha sido contagiada, cuánta gente ha presentado la enfermedad, ¿no? Con respecto al tratamiento, el tratamiento es de soporte sintomático, ¿no? Como ya mencionamos, no usar aspirina en niños. No se sugiere profilaxis antibiótica, a pesar de que la sobreinfección es la complicación más importante. No te dice que debas darle ceftriaxona o amoxicilina ácido clavulánico a los pacientes. Los antivirales que actualmente se utilizan son los inhibidores de la neuraminidasa. Tenemos 4 tipos: oseltamivir, zanamivir y valoxavir, y peramivir, que es vía endovenosa. La prevención es la vacunación anual. Aquí a la derecha les he puesto un cuadro de las recomendaciones de esta es la guía de neumonía comunitaria para en el caso de sospecha de influenza, ¿no? Como dice acá, los médicos deben iniciar el tratamiento antiviral lo antes posible en adultos y niños con influenza documentada o sospechada, independientemente del historial de vacunación, que cumplan los siguientes criterios.
personas de cualquier edad que estén hospitalizadas con influenza, independientemente de la duración de la enfermedad antes de la hospitalización. O sea, lo que te dice es, cualquier persona que es de influenza y está hospitalizado, no importa si ha tenido la influenza hace una semana o hace un día, de síntomas, le tienes que dar la medicación. Pacientes ambulatorios de cualquier edad con enfermedad grave o progresiva, independientemente de la duración de enfermedad, o sea, si vienen con enfermedad grave. Pacientes ambulatorios que tienen alto riesgo de sufrir complicaciones por la influenza, como por ejemplo aquellos con enfermedades crónicas e inmunodeprimidos, ¿no? Niños menores de 2 años y adultos mayores de 65 años tienen ¿cómo se dice? El grado de recomendación es alto, ¿no? Es A, pero la evidencia no es muy alta, ¿no? Es 3, ¿no? Mujeres embarazadas y aquellas dentro de las 2 semanas posteriores al parto, también se indica dar tratamiento, ¿no? Entonces, esos son los pacientes que a considerar, ¿no? Si usted es un paciente ambulatorio, no se recomienda darle medicamento, salvo que sea menos de 48 horas de inicio de los síntomas, que se ha visto que podría cortar los síntomas en un día, ¿no? El medicamento. Por eso que generalmente se está indicando solo en pacientes con enfermedad pues, moderada, grave, ¿no? O sea, que están hospitalizados. Aquí tenemos comparación de drogas, de las diferentes drogas para influenza, ¿no? Podemos ver acá. Antiguamente se usaba la amantadina y rimantadina, pero tienen, ya no se usan actualmente a causa de la resistencia, ¿ya? Entonces tenemos estos 4, oseltamivir, zanamivir, peramivir y valoxavir, de los cuales el que tenemos en nuestro país es el oseltamivir, ¿no? Que es activo contra influenza A y B, es la administración vía oral, el tratamiento es más o menos 2 semanas, también se ha utilizado como tratamiento más de 2 semanas, como quimioprofilaxis más de 3 meses, ¿no? Su mecanismo es inhibidor de la neuraminidasa, ¿no? Casi todas las últimas drogas son inhibidores de la neuraminidasa, y se han reportado cepas resistentes, sí se han reportado cepas resistentes, ¿no? Bueno, entonces, el otro medicamento es el zanamivir, que es por vía inhalatoria, pero que no, creo que es más complicado conseguir en el país. Y el peramivir sí no lo tenemos, ¿no? Valoxavir tampoco no lo tenemos. Prevención es la vacunación anual de los grupos vulnerables a partir de los 6 meses. Existen 3 tipos de vacunas: la vacuna de influenza inactivada, la vacuna de influenza recombinante y la vacuna de influenza de virus vivo atenuado, ¿no? De las cuales la recomendación es, bueno, siempre hay que tener cuidado cuando son virus vivo atenuado en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, actualmente las que se utilizan más frecuentemente son las inactivadas y las recombinantes, ¿no? Que cada año la industria farmacéutica va cambiando la vacuna por los diferentes tipos de por los diferentes subtipos que están circulando, ¿no? Entonces lo que hacen es, se hace un monitoreo, sobre todo en los países desarrollados, el monitoreo de los subtipos prevalentes, ¿no? En la región, y de acuerdo a ello se hace, pues, se produce la vacuna, ¿no? Por eso es que a veces pasa que demora la vacunación, porque para los meses de mayo, en nuestro medio, pues, la vacuna recién se está produciendo, ¿no? La inmunidad se desarrolla a partir de las 2 semanas, y lo que es frecuente que se ha visto es que después de la vacunación los pacientes tengan un cuadro pseudogripal, ¿no? Con un poco de malestar, fiebre, ¿no? Incluso ha habido casos de hospitalizaciones, ¿no? Pero no es frecuente, ¿no? Es raro, ¿no? De todos modos, a tener en cuenta, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos, con respecto a influenza? No, doctor. ¿Están ahí? Sí. Solo escucha uno, nada más. Doctor, una pregunta. Ah, ya, ahí hay 3, creo. Ya. Ya, entonces, creo que quedó claro. No, lo importante de influenza es el manejo, no es necesario dar mucho antibiótico, las drogas que se utilizan para el manejo, y lo otro es, no se olviden la particularidad, ¿no? ¿Qué es lo que llama la atención de influenza? Esa capacidad que tiene de mutar, del reordenamiento genético para poder, evadir el sistema inmune, ¿ya? No se olviden eso. Doctor, Ahora vamos a hablar acerca, ¿sí? una preguntita. Sí. Respecto a las vacunas,
nos estaba explicando, ¿no? Que la vacuna de la influenza con el virus vivo atenuado no va a ser recomendado, obviamente, para los inmunodeprimidos